Buenas tardes, Ángelo, ¿me copias? Doctor, buenas tardes. Ya, vamos a continuar entonces con el avance de la materia y hoy vamos a hablar de la presentación pelviana o presentación podálica. Bueno, la presentación pelviana se va a caracterizar también porque el feto va a tener una situación longitudinal. Esto quiere decir que va a existir una relación entre el eje longitudinal del feto contra el eje longitudinal del útero y el eje longitudinal de la madre. Entonces coinciden los tres ejes longitudinales. Acá el polo caudal, o sea, el polo pelviano o el polo podálico, va a establecer relación con el estrecho superior y va a ser capaz por sí solo de desencadenar el trabajo de parto. ¿Cuántas variedades de presentación pelviana conocemos? Conocemos la presentación pelviana completa y la pelviana incompleta, o también denominada presentación de nalgas pura. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La presentación pelviana completa es aquella donde el feto va a mantener su actitud fisiológica de flexión. Vale decir que las piernas van a estar flexionadas sobre los muslos y los muslos van a estar flexionados sobre el abdomen. Y la pelviana incompleta o pelviana de nalgas pura se va a caracterizar porque los muslos van a estar flexionados sobre el abdomen, pero las piernas se van a extender a manera de dos tablillas o dos férulas rígidas sobre el abdomen y sobre el tórax. También vamos a tener las pelvianas, las presentaciones pelvianas de pies y de rodillas, que son muy poco frecuentes y se presentan estos generalmente en los embarazos pretérminos. Para hacer el diagnóstico de la variedad de presentación, en la presentación pelviana, el punto toconómico va a ser el mismo punto guía o el mismo punto diagnóstico y va a ser el sacro. Por eso se denomina sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca izquierda posterior o sacroiliaca derecha posterior o derecha anterior, dependiendo y aplicando la misma nomenclatura que aplicamos para las presentaciones cefálicas, salvo que acá la cresta croxisacra va a representar tanto el punto diagnóstico como el punto guía de la presentación. Y para no olvidarnos, ¿no? La línea inominada nos hace referencia a una variedad anterior, las espinas ciáticas a una variedad transversa y la articulación coxofemoral nos hace referencia a una variedad posterior. Entonces, ya hemos mencionado las variedades de posición, ¿no? Que pueden ser de nalgas pura, que puede ser flanca o de rodillas o de pie, y la incompleta y la completa. Aquí más gráficamente, esta es la que mencionamos, la variedad de nalgas completas, donde vemos la actitud flexionada de los miembros inferiores. Acá tenemos la de nalgas incompleta. Esta también es de nalgas incompleta, pero franca. Vemos que los muslos están flexionados sobre el abdomen, pero los pies están, las piernas extendidas a manera de férulas sobre el abdomen y el tórax. Entonces, presentación pelviana, modalidad completa, presentación pelviana, modalidad incompleta. ¿Cómo es el mecanismo del parto en la presentación pelviana? Se va a producir dentro de los 4 tiempos que nosotros conocemos, ¿no? Acomodación al estrecho superior, encaje y descenso por la excavación, acomodación al estrecho inferior y el expulsivo a través del anillo vulvar. Pero se van a presentar 4 tiempos para cada segmento. Para el segmento pelviano, para el segmento de la cintura escapular y para la cabeza.
De manera que para algunos autores el trabajo de parto en la presentación pelviana puede tener 12 tiempos o 2 tiempos fusionados que vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Entonces, vemos acá, ¿no? Los 4 tiempos para cada segmento: polo pelviano, la cintura escapular y la cabeza. Acá se van a superponer el tercer y el cuarto tiempo, vale decir que se van a unir el primero y el segundo tiempo de la presentación de la cabeza a la presentación de los hombros. Entonces, hasta el cuarto tiempo vamos a tener exclusivamente el descenso a través del desfiladero del canal del parto de la presentación pelviana. Luego se va a acomodar los hombros al estrecho superior, vamos a tener el encaje y descenso de los hombros, pero el tercer tiempo de los hombros se va a asociar al primer tiempo de la cabeza. Esto quiere decir que la cabeza se va a acomodar en el estrecho superior. El cuarto tiempo de los hombros, que es la expulsión de los hombros, va a coincidir con el encaje y descenso de la cabeza a través de la excavación. Y el tercer tiempo de la cabeza, la rotación interna, la acomodación al estrecho inferior, y el cuarto tiempo, la expulsión de la cabeza. Como vemos, tenemos los 10 tiempos en la presentación pelviana. Entonces, repitiéndoles, el primer tiempo hasta el cuarto tiempo corresponde exclusivamente a la pelvis. El quinto tiempo de la presentación de nalgas corresponde al primer tiempo de los hombros. El sexto tiempo de la presentación de nalgas corresponde al segundo tiempo de los hombros. El séptimo tiempo de la presentación de nalgas corresponde al tercer tiempo de los hombros y corresponde al primer tiempo de la cabeza. El octavo tiempo de la presentación de nalgas corresponde al cuarto tiempo de los hombros y al segundo tiempo de la cabeza. El noveno tiempo de la presentación pelviana corresponde al tercer tiempo de la cabeza y el décimo tiempo corresponde al cuarto tiempo de la expulsión de la cabeza. Dentro de la etiología. Estas presentaciones pelvianas se presentan con mucha frecuencia entre las 30 y las 32 semanas de gestación, o sea, en el embarazo pretérmino. Dentro de las causas maternas tenemos la multiparidad. ¿Por qué se presentan las pacientes multíparas? Porque vamos a encontrar una flacidez tanto de la musculatura uterina como de los músculos de la pared abdominal, que van a contribuir al cambio de posición y al cambio de presentación en forma constante del feto. La estrechez pelviana. Cuando la pelvis es estrecha, sobre todo la pelvis anillada, cuando el defecto se encuentra en el estrecho superior, entonces el polo más pequeño tiende a ubicarse en la región del estrecho superior. En este caso se va a acomodar las nalgas en relación al estrecho superior. También tenemos los tumores uterinos, ¿no?, que están ubicados específicamente a nivel del segmento uterino inferior o a nivel del cuello del útero, que van a impedir la acomodación del producto en presentación cefálica en la región del estrecho superior. Primíparas añosas, esto se va a caracterizar porque va a disminuir su capacidad en el estrecho superior. Vamos a encontrarnos con estructuras rígidas y hipertónicas que van a dificultar el cambio de presentación del producto en la versión interna. Y úteros malformados, ¿no?, como aquellos úteros didelfos, septados, úteros bicornes, que van a condicionar la presentación pelviana. Dentro de las causas fetales, las más frecuentes son los partos prematuros, ¿no?, aquellos que abarcan desde la semana 28 hasta la semana 32 del desarrollo, y también aquellos fetos pequeños, ¿no?, con un retardo de crecimiento intrauterino o con bajo peso para la edad gestacional. También presencia de óbitos, o sea, cuando el feto ha fallecido intraútero, y la presencia de embarazo gemelar, ¿no? Siempre alguno de ellos está en cefálica y el otro puede estar en pelviana.
Dentro de las causas ovulares tenemos el polidramnios, y el polidramnio se explica porque la excesiva cantidad de líquido amniótico hace que el producto también, al realizar sus movimientos internos dentro de esta cavidad, va a cambiar constantemente su presentación. El oligohidramnios. Esto se explica porque al existir una poca cantidad de líquido amniótico y el producto se encuentra en presentación pelviana con relación al estrecho superior, pues no va a poder cambiar a su presentación cefálica, puesto que no existe líquido amniótico que le dé el espacio suficiente para que el producto pueda cambiar de presentación. Placentas previas, que representan el 38% de los casos de presentación pelviana, y esto es lógico, ¿no? La placenta está ocupando todo el segmento uterino inferior, entonces va a dificultar también que el producto acomode su polo cefálico cerca al estrecho superior. La brevedad real de cordón, esto cuando el cordón umbilical es corto, ¿no? Cuando mide menos de 18 centímetros, entonces el producto también va a hallar dificultades para realizar su versión interna y acomodar su presentación cefálica en el estrecho superior. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? En el polo inferior vamos a encontrar que al estar constituido por los grupos musculares de la región pélvica, va a ser grande y va a ser blando. Y este polo se va a situar a nivel del estrecho superior, o sea, cerca a la sínfisis del pubis. Entonces, el polo irregular, blando y grande que corresponden a los grupos musculares de la región pelviana está en el estrecho superior, ¿no? Cerca a la sínfisis del pubis. En tanto que en el fondo uterino, el cual se encuentra más o menos a nivel del apéndice sifoides, ahí vamos a encontrar el polo cefálico, que va a ser duro, regular, y podemos pelotear entre el dedo medio y el dedo índice la cabeza. Y algo importante es que la frecuencia cardíaca fetal en las presentaciones pelvianas siempre se la detecta por encima del ombligo. Al tacto vaginal vamos a poder apreciar la irregularidad del polo pelviano combinado con las partes blandas, ¿no? ¿Qué nos cabe acá reconocer? El surco interglúteo y la cresta coxisacra, que nos va a permitir hacer la diferencia de la presentación de cara, ¿no? Muchas veces se comete este error porque los pómulos también son blandos por los músculos que se encuentran en la región facial. En la presentación pelviana debemos ubicar el surco interglúteo, la cresta coxisacra, y también podemos apreciar a través del tacto el pie del producto, ¿no? Y vamos a ver un triángulo formado por el talón, el malleolo interno y el malleolo externo, que me van a hacer la diferencia entre la presentación de cara. Y en la presentación de cara, aparte de los grupos musculares que forman los pómulos de la región facial, vamos a diferenciar la pirámide nasal. Cuando se ha producido la ruptura de las membranas corioamnióticas y ya existe dilatación, entonces es más fácil hacer el diagnóstico. Y cuando la presentación es completa, generalmente se lo puede percibir en el estrecho superior, pero cuando es incompleta va a disminuir su diámetro, entonces se puede ver ya la presentación encajada y tactar con mayor precisión la cresta coxisacra y el surco interglúteo. Cuando la presentación es completa, vamos a ver que va a ofrecer el diámetro vitrocantéreo y vamos a tener el eje sagital sacropetibial que mide 12 centímetros. Y cuando es incompleta, va a ofrecer la presentación el eje sacropúbico que mide 9 centímetros. Entonces disminuye, es más pequeño. Para evaluar la vía del parto, debemos ver la edad gestacional. El progresar
avanzar el embarazo, vamos a ver que va disminuyendo paulatinamente el diámetro cefálico, porque en un inicio, no se olvide que la cabeza, las vesículas encefálicas tienden a ser más grandes que el polo pelviano, pero al avanzar el embarazo va a disminuir el tamaño del perímetro cefálico del feto y va a aumentar el diámetro pelviano del feto. En sí va a haber una relación proporcional entre ambos, ¿no? La cabeza siempre es más pequeña que la pelvis. Entonces, si nos enfrentamos a un embarazo de 32 semanas, es lógico encontrar que la presentación cefálica en cuanto a su diámetro sea el mismo diámetro que la región pelviana o incluso un poco más grande. Por eso es importante valorar la edad gestacional. También es importante ver las condiciones de la pelvis, ¿no? Ya hemos hablado de pelvimetría interna, pelvimetría externa, y ver el grado de paridad. Si tiene ya 2 partos, 3 partos, es una pelvis probada, entonces se puede optar por la atención de un parto pelviano. Y por supuesto, el tamaño fetal, que tiene que ser acorde a la pelvis de la madre. Es importante realizar la ecografía para tener el peso estimado del feto y de esta forma hacer la valoración asociada a la clínica, ¿no? Ver si pesa más de 4.000, 3.800, entonces, ojo, es un producto grande, debo ver la posibilidad de realizar la cesárea. Debo ver el grado de flexión de la cabeza. Es mejor si la cabeza está flexionada que deflexionada. Valorar el diámetro biparietal. Para nuestro medio, el diámetro biparietal normal es de 9,3 centímetros o 93 milímetros. Entonces, si tengo la ecografía, puedo valorar ese diámetro biparietal. Y descartar las circulares de cordón, puesto que me van a dificultar el descenso del producto y me pueden ocasionar incluso asfixia fetal. Entonces, resumiendo, acá vemos el estrecho inferior, la sínfisis del pubis, y vemos un polo grande, irregular, voluminoso y blando, que corresponde a los grupos musculares de la pelvis. Y en el fondo uterino voy a poder apreciar un polo regular, liso, duro, que se mueve de izquierda a derecha, que es el polo cefálico del feto. Y el latido cardíaco fetal, acá está marcando, está situado por encima del ombligo. Esta es una presentación incompleta de nalgas pura. Y esta es una presentación completa porque mantiene su flexión, su actitud fisiológica normal. Entonces yo realizo el tacto y debo identificar el surco interglúteo y la cresta coxisacra. Además, si es completa, debo identificar el triángulo del pie formado por el malleolo interno, el malleolo externo y el talón, que me permite diferenciar de la presentación de cara y también me permite hacer la diferencia entre la pelviana completa y la pelviana incompleta. En algunas pacientes gran múltiples, por encima de 4 o 5 partos, se puede realizar la versión externa. ¿En qué consiste? En que yo puedo, a través de las maniobras externas sobre el abdomen materno, realizar la versión externa, ¿no? Miren, aquí está pelviana, puedo realizar la rotación para hacer que el producto se sitúe en presentación cefálica. Esto se debe hacer bajo un control estricto y monitoreo fetal, puesto que podemos ocasionarnos a un sufrimiento fetal agudo e incluso a un óbito fetal. Y vamos describiendo los 10 tiempos de la presentación pelviana. Como habíamos mencionado, el primer tiempo de la presentación pelviana corresponde a la acomodación del polo pelviano al estrecho superior. Se acomoda generalmente en el oblicuo izquierdo porque mide medio centímetro más que el derecho, aunque no es la regla
que en la presentación cefálica, ¿no? En la pelviana generalmente se va a ubicar en el derecho. ¿Por qué lo hace? Porque al existir grupos musculares en la región pelviana, estos por aminoramiento van a disminuir más aún su diámetro para encajarse en el oblicuo derecho. Luego, al ofrecer su vitrocanterio, que mide 9 o 10,5 centímetros, vitrocanterio, quiero decir que va del trocánter derecho al trocánter izquierdo, se va a pelotonar y se va a encajar y va a comenzar a descender a través de la excavación. Aquí no hay el mecanismo de sinclitismo o asinclitismo que conocemos en la presentación cefálica. El encaje y descenso va a ser por simple progresión, por un descenso continuo gracias a las contracciones uterinas que van empujando al feto a través del canal del parto. El tercer tiempo consiste en la acomodación de la presentación pelviana al estrecho inferior y también consiste o se denomina, perdón, como rotación interna. Bastará con rotar 45 grados y colocarse la nalga o la pelvis anterior debajo de la sínfisis del pubis. O sea, coloca su pelvis anterior debajo de la sínfisis del pubis. Va a rotar 45 grados. El cuarto tiempo, que es el desprendimiento de las nalgas, dependiendo esto, si estamos frente a una presentación pelviana completa o a una presentación coxis subpubiano que mide 11 centímetros. Entonces, es más sencillo realizar la expulsión en presentación pelviana completa. Cuando es una incompleta, este descenso y esta expulsión se realiza en forma penosa, porque las férulas, al estar extendidas, o sea, las piernas que actúan como férulas, al estar extendidas sobre el abdomen y el tórax, van a dificultar la incurvación de toda la espina del producto para permitir su descenso y su expulsión. Y esto a costa de esfuerzos expulsivos mucho mayores que en la presentación completa, va a ir abandonando la pelvis para producirse igual la expulsión, nalga anterior, nalga posterior o pelvis anterior y pelvis posterior. Y poco a poco van siendo liberados los miembros inferiores mientras paulatinamente va descendiendo el tórax. Entonces acá podemos apreciar una pelviana incompleta, ¿no? Se ha producido la expulsión y miren, estos miembros inferiores actúan como férulas rígidas impidiendo el normal descenso y la incurvación de la espina del producto, la columna vertebral, ¿no? Que tiene que seguir el eje longitudinal de la vagina y el codo que presenta normalmente la cresta coxisacra. Luego tenemos el quinto tiempo. Y este quinto tiempo corresponde, como hemos mencionado, al primer tiempo de los hombros. Los hombros se van a acomodar entonces en el estrecho superior. Entonces va a ofrecer acá al estrecho superior el diámetro biacromial, que mide 12 centímetros. Pero este diámetro biacromial va a disminuir de 12 centímetros a 9 centímetros.
¿Por qué va a disminuir? También gracias a la compresión de los grupos musculares de la cintura escapular. Y algo que recalcar, los hombros se van a acomodar en el mismo oblicuo que ha elegido la presentación pelviana. ¿Qué quiere decir? Si la presentación pelviana ha descendido en el oblicuo izquierdo, los hombros también van a descender en el oblicuo izquierdo. Y puede ser que la presentación pelviana haya descendido en el oblicuo derecho, igual los hombros van a descender en el oblicuo derecho. Entonces, haciendo un resumen, vemos acá, ¿no? El descenso de la presentación pelviana, que es por simple progresión, gracias a la fuerza que ejerce el motor uterino, va empujando al feto para atravesar el canal del parto. Entonces, acomoda su nalga o pelvis anterior debajo de la sínfisis del pubis. Miren, esta incurvación de la espina del producto en las presentaciones completas es sencilla, pero en las incompletas es complicada por que las piernas ejercen un tipo de férulas rígidas que dificulta su descenso. Entonces sale la nalga anterior, luego la nalga posterior. Y miren, la nalga posterior va a ser la retropulsión del coxis, produciéndose el diámetro subcoxis suspubiano de 11 centímetros, ampliando el canal del parto. Se produce la expulsión y miren, simultáneamente en el quinto tiempo los hombros se están acomodando al estrecho superior en el mismo oblicuo. ¿No? Va a ofrecer el vía acromial de 9 centímetros por el apelotonamiento de los grupos musculares de la cintura escapular. El descenso, o sea, el sexto tiempo de los hombros y el encaje a través de la excavación es igual también por simple progresión, gracias a que el motor uterino va empujando al feto. Aquí cabe recalcar algo, que la cabeza y los hombros van a tratar de formar un solo bloque para facilitar la expulsión del feto. Acá podemos apreciar una pelviana igual incompleta. Por eso les decía que debemos estar seguros que no exista circular de cordón umbilical, porque puede romperse el cordón umbilical o, como hemos mencionado, una brevedad de cordón umbilical cuando mide menos de 18 centímetros puede romperse y obviamente vamos a tener hemorragia y muerte fetal y poner en riesgo la vida de la madre. Cuando sale de esta forma, lo que tenemos que formar es una asa de cordón para permitir la oxigenación del feto. Hasta acá no debemos hacer nada, solo conocer los tiempos, no debemos actuar, simplemente recibir al producto y en la mente recordar los tiempos que estamos avanzando. Sexto tiempo, acomodación de los hombros a la excavación, que es encaje y descenso. Y hemos dicho es por simple progresión, gracias al motor uterino que va empujando al feto. Tenemos el séptimo tiempo pelviano, que corresponde al tercer tiempo de los hombros y al primer tiempo de la cabeza. Entonces, la cabeza se va a acomodar al estrecho superior. Acá. Esta cabeza se está acomodando al estrecho superior. Cabe recalcar que la cabeza se va a acomodar en el oblicuo opuesto que ha elegido la presentación pelviana y los hombros. ¿Qué quiere decir? Que si han escogido este el oblicuo izquierdo, la cabeza se va a ubicar en el oblicuo derecho. Y lo contrario, si ellos han escogido la presentación pelviana y los hombros, el oblicuo derecho, la cabeza va a escoger el oblicuo izquierdo, siempre en el lado contrario. Luego, los hombros se van a acomodar al estrecho inferior. ¿En qué consiste esto? Cuando llegan los hombros al estrecho inferior, igual, van a acomodar el hombro anterior debajo de la sínfisis del pubis. O sea, el diámetro biacromial va a estar entre la sínfisis y el coxis para utilizar el hombro anterior igual como hipomoclium, o sea, como bisagra a la sínfisis del pubis. Mientras tanto,
la cabeza se ha acomodado en el oblicuo contrario a los que han escogido. Y simultáneamente se va a producir el descenso de la cabeza a través de la excavación. El octavo tiempo pelviano, que corresponde al cuarto tiempo de los hombros y al segundo tiempo de la cabeza. Entonces se produce el desprendimiento de los hombros. Primero va a salir en charnela con esa oblicuidad e inclinación de la columna vertebral del feto. Vamos a ver que va a aparecer el hombro anterior, luego va a aparecer el hombro posterior y va a ir descendiendo la cabeza a través de la excavación. Luego tenemos el noveno tiempo, que corresponde al tercer tiempo de la cabeza. Y este va a hacer referencia a que la cabeza se va a acomodar en el estrecho inferior. Si está descendiendo por el oblicuo izquierdo o el oblicuo derecho, va a hacer la rotación interna. Y este movimiento de rotación interna permite que el occipucio, el occipital del feto, se coloque debajo de la sínfisis del pubis. Esto quiere decir que va a rotar 45 grados y se va a colocar debajo de la sínfisis del pubis, como podemos apreciar acá. Miren, va rotando en el oblicuo izquierdo, se ha producido la expulsión de los hombros y simultáneamente la cabeza ha rotado, movimiento de rotación interna, para colocarse el occipital debajo de la sínfisis del pubis, ofreciendo el suboccipito frontal, que mide 10,5 centímetros, ¿no? Y se va a producir la expulsión de la cabeza en el décimo tiempo. ¿Cómo se va a producir la expulsión de la cabeza? A ver. Entonces, primero va a aparecer el mentón, luego va a aparecer la boca, la nariz, la pirámide nasal, la fontanela anterior, y así simultáneamente va a ir descendiendo y expulsándose la cabeza fetal, utilizando como bisagra, como hipomócleo, la sínfisis del pubis. De esa forma se han producido los 10 tiempos de la presentación pelviana, y cada uno, tanto la presentación pelviana, la presentación de los hombros y de la cabeza, han tenido sus tiempos correspondientes. Entonces, acá podemos ver igual en esta secuencia de imágenes la presentación pelviana, pero esto es una presentación incompleta. Vemos, ¿no?, su acomodación. Acá miren la flexión que realiza la columna vertebral del producto. Esto es dificultoso, como mencionábamos, cuando tenemos una pelviana incompleta, por las piernas que actúan como férulas. En cuanto a los fenómenos plásticos, bueno, va a haber también el proceso de modelado, que es el cabalgamiento de los huesos de la cabeza para disminuir el perímetro cefálico del feto, y también se puede apreciar la formación de la bolsa serosanguinolenta. Existen algunas maniobras en las que yo debo actuar, ¿no?, tener una participación activa. Recuerden esto, hasta acá yo no debo actuar, no debo tocar, no debo hacer nada. Simplemente con una compresa estéril y atemperada debo tapar la presentación pelviana por el cambio de temperatura del medio ambiente y esperar que descienda, siempre teniendo en mente los tiempos que está ejecutando el feto para poder yo realizar cualquiera de estas tres maniobras, ¿no? Hay maniobras que me permiten realizar la expulsión de la cabeza y los brazos, hay maniobras que me permiten la expulsión de los hombros, y también hay maniobras que me permiten la extracción de cabeza última. Esta es la más complicada, ¿no? Esto quiere decir de cabeza última cuando la cabeza se ha quedado en el estrecho superior. Y vamos a describir. Esta es la maniobra de Brach, ¿no? Acá está toda la teoría, también en su libro pueden encontrar. ¿En qué consiste la maniobra de Brach? Bueno, como podemos apreciar, la maniobra de Brach va a necesitar la ayuda de un colaborador
que se va a subir sobre el abdomen materno aplicando una fuerza sostenida sobre el fondo uterino para empujar al feto. Mientras el obstetra va a tomar firmemente, empuñando en la región lumbosacra los 4 dedos y en la región sacra los pulgares. Al empuñar va a exagerar la lordosis del feto, utilizando como apoyo la sínfisis del pubis, para que se pueda permitir la expulsión de la cabeza. Cuando yo realizo esta maniobra o cuando yo voy a tomar la conducta activa, cuando ha salido el ángulo del omoplato. O sea, yo puedo identificar el omoplato que ha atravesado el anillo vulvar, acá, identifico, o puedo tocar, ahí yo debo recién tomar una conducta activa. Mientras tanto, serena paciencia, espera inteligente. No debo tocar al producto, puesto que el producto está manteniendo su actitud de flexión. Si yo toco al producto, incluso por el cambio de temperatura, va a comenzar a respirar, va a extender sus brazos y se va a tornar muy penosa y dificultosa la extracción del feto. Entonces, tengo que esperar hasta que salga el hombro anterior. Esta es la maniobra de Brash. Luego tenemos la maniobra de Pajot. ¿En qué consiste? Voy a tomar igual al producto con los 4 dedos de mis manos en la región pélvica y en el tercio superior de los muslos, y los pulgares voy a agarrar de la región de los glúteos. Voy a ascender y descender al producto, como vemos acá. Desciendo, haciendo, hasta que se desprenda el hombro posterior y luego se va a desprender el hombro anterior. Tenemos la maniobra de Rojas. Igual, agarro la región abdominopélvica del producto y el tercio superior del mismo, y con los pulgares voy a tomar la región lumbosacra. Esta maniobra consiste en rotar al producto hacia el dorso contrario en el cual se acomoda. ¿Qué quiere decir? Si estaba en el dorso izquierdo, voy a rotarlo al dorso derecho, como podemos apreciar acá. Lo roto hasta el dorso derecho para que se desprenda el hombro anterior. Luego, voy a tomar con una mano los pies del producto y con la otra mano, específicamente el dedo índice, voy a agarrar la articulación de la muñeca, luego el codo y luego el brazo, haciendo que el producto se lave la cara. No se olviden que está en una situación de flexión, en una actitud de flexión. Entonces yo voy a traccionar esas articulaciones y el feto se va a lavar la cara y se va a expulsar el hombro anterior. Luego voy a rotar al lado contrario. Si he rotado a la derecha, voy a rotar ahora a la izquierda. Y el mismo procedimiento para desprender el hombro anterior. Igual, voy a agarrar la articulación de la muñeca, el codo y el brazo, haciendo que el feto se lave la cara y se pueda expulsar el hombro anterior. Miren, ¿cuándo está realizando la maniobra? Cuando está el ángulo anterior del omóplato. Ahí yo tomo una conducta activa. Antes no. Luego tenemos la maniobra de Deventer-Müller. ¿En qué consiste la maniobra de Deventer-Müller? Consiste, también necesitamos la ayuda de un auxiliar que me permita hacer presión a través del fondo uterino. Empuño al producto y voy a igual realizar un ascenso y un descenso a la región abdominopélvica. Y esta maniobra también se denomina maniobra de bomba de agua. O sea, consiste en subir y bajar al producto hasta que se desprenda el hombro posterior y luego el hombro anterior. Si es que no veo una progresión que me permita realizar
la expulsión del producto, puedo combinar con la maniobra de Brach que hemos explicado hace instantes. Luego tenemos la maniobra de Marisau. Este tiene 3 tiempos. El tiempo de flexión, rotación y tracción. Flexión de la cabeza, rotación de la cabeza y tracción. Y veremos en qué consiste. Entonces, la mano más hábil del obstetra se introduce entre los miembros inferiores y superiores, haciendo contacto con el abdomen y el tórax del feto. El dedo medio e índice se introduce en la boca del feto y la mano externa se coloca a manera de trinche sobre los hombros del feto. Lo primero que vamos a realizar, ojo, acá dice flexión, vamos a flexionar la cabeza del feto, o sea, vamos a traccionar la mandíbula hacia el tórax, haciendo que el producto flexione su cabeza sobre el tórax. Luego lo vamos a rotar hacia el oblicuo izquierdo, como podemos apreciar acá. Lo rotamos hacia el oblicuo izquierdo y traccionamos hacia afuera, apoyándonos con los dedos a manera de tenedor sobre los hombros del feto para que se produzca la expulsión del feto. Podemos ayudarnos también haciendo que un ayudante pueda hacer fondo uterino, empujar para facilitar la expulsión del producto y este sea más rápido. Entonces vemos acá en esta fotografía la maniobra de Marisau, ¿no? Vemos, ¿no? El cabalgamiento sobre los hombros. Clarito se ve sobre el anillo vulvar acá el nacimiento del pelo de la nuca, del producto del occipital y comenzamos a realizar la tracción. Luego tenemos la maniobra de Champetier de Rives y la maniobra de Wingall-Martin-Winkel. Estas se utilizan en 3 tiempos, en 4 tiempos: elevación de la cabeza, flexión, rotación y tracción. Estas se utilizan cuando la cabeza del feto está en el estrecho superior. Igual que en la maniobra de Marisau, la mano más hábil del obstetra se introduce a través de los miembros superiores e inferiores, haciendo contacto con el abdomen y el tórax del feto. Se introducen los dedos en la boca del feto. Lo primero que se hace, se eleva la presentación acá arriba, luego se flexiona, se lo rota hacia el oblicuo izquierdo y se lo tracciona. También los dedos del obstetra, los que se encuentran afuera, permiten hacer una tracción en forma de tenedor para permitir la expulsión. Y también se puede ayudar haciendo fondo uterino con otro auxiliar, ¿no? Que expulse, que nos ayude en la expulsión del feto. Las 2 maniobras prácticamente tienen la misma técnica, con excepción de 2 detalles. En la maniobra de Wingall-Martin-Winkel, solo se introduce el dedo medio a la boca, quedando el índice y el anular en los pómulos del feto. E igual se realiza la elevación de la cabeza, la rotación hacia el oblicuo izquierdo, la tracción y la expulsión del feto. Y como verán, el otro detalle es que no se utiliza la mano como trinche a nivel de los hombros del feto para evitar algunas complicaciones, ¿no? Como son las neuropraxias a ese nivel. Estas maniobras también se conocen como maniobras de rescate abdominal. Y les repito, estas 2 se utilizan cuando la presentación está sobre el estrecho superior. La conducta que deben tomar ustedes cuando atienden un trabajo de parto pelviano es recordar todos los tiempos que hemos descrito. Y con seguridad se van a enfrentar a un parto pelviano que les va a llegar en expulsiva y no les va a quedar nada más que atender el parto y recordar estas maniobras y recordar todos los tiempos. Cualquiera de las maniobras es útil. Ustedes pueden realizar la maniobra en las cuál les va mejor y cuáles han practicado más, ¿no? Cualquiera es útil. Y no se olviden, en una presentación pelviana también se puede realizar la episiotomía. Incluso se puede realizar una episiotomía
bilateral, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, para ampliar el canal del parto. Si no existe un entrenamiento específico, entonces mejor llevar a cesárea, pero les repito, se van a enfrentar sí o sí con este tipo de partos pelvianos, ¿no? Entonces, ¿qué deben tener? Experiencia, conocer los mecanismos del trabajo de parto, resolver las distorias a través de las maniobras y deben estar preparados también para realizar la gran extracción pelviana, como hemos visto, o utilizar el forceps. Bueno, esto ya va a ser objeto de su internado, pero ya para su conocimiento ya saben que puede utilizarse. Si tienen alguna pregunta. Ya. Y vamos a concluir con la situación transversa y la situación oblicua. Definición de situación oblicua y situación transversa, ¿no? Es cuando el eje longitudinal del feto se encuentra perpendicularmente al eje longitudinal del útero y de la madre. Entonces, lo normal en pelviana y en cefálica es que coincidan los tres ejes longitudinales, como podemos apreciar acá. En la situación transversa es cuando el eje longitudinal del feto forma un ángulo de 90 grados con el eje longitudinal del útero y de la madre, ¿no? Miren. Y la situación oblicua se define cuando el eje longitudinal del feto forma un ángulo de 45 grados con el eje longitudinal del útero y de la madre. Entonces podemos tener una situación transversa y una situación oblicua, que como pueden observar, la situación oblicua también puede ser pelviana. Para recalcarles, no hay presentación transversa ni presentación oblicua, solo hay dos tipos de presentación, cefálica y pelviana, y cada una con sus modalidades, ¿no? Ya para recordarles, en la cefálica, de vértice, de bregma, de cara y de frente, en la pelviana completa, incompleta y así sus divisiones, pero solo hay situación transversa y situación oblicua. También en la situación transversa y en la situación oblicua se puede realizar la versión externa, siempre y cuando la paciente sea multipal. No ve esa flacidez del miometrio y de los músculos del abdomen, me permiten realizar esta versión externa y colocar al producto en situación longitudinal. Entonces, ya hemos hablado de esto. ¿Cómo es la nomenclatura en una situación transversa? La cabeza fetal puede ocupar el flanco derecho o el flanco izquierdo, o el hipocondrio derecho o el hipocondrio izquierdo. El punto diagnóstico en la situación transversa es el acromion y el punto guía es la axila, ¿no? Acá. El acromion, punto diagnóstico, punto guía, la axila. Y como podemos apreciar acá, la presentación está en flanco derecho o hipocondrio derecho. Dos posiciones entonces. Dos posiciones. Puede ser una posición izquierda o puede ser una posición derecha, de acuerdo en qué lado de la hemipelvis está la cabeza. Entonces digo acromio ilíaca izquierda si la cabeza está en relación al hueso ilíaco izquierdo. Y digo acromio ilíaca derecha si la cabeza está en relación a la pelvis derecha. Dos variedades de posición según el dorso del producto. Dorso posterior y dorso anterior. ¿Por qué dorso posterior? Porque el dorso del feto, o sea, la espalda del feto está en relación a la columna vertebral de la madre, por eso dorso posterior. ¿Y por qué anterior? Porque el dorso del feto está en relación a la pared abdominal de la madre, entonces dorso anterior. También tenemos el dorso superior y el dorso inferior, ¿no? Dorso superior cuando la espalda del feto está en relación al diafragma, y dorso inferior cuando está en relación a la pelvis materna.
Entonces, ahí voy a decir acromio ilíaca derecha, dorso anterior, o acromio ilíaca derecha, dorso posterior, o dorso superior, o dorso inferior. Dentro de la etiología tenemos las causas maternas, fetales y ovulares. Las multípares, lo mismo que en la pelviana, flacidez del miometrio y de los músculos del abdomen que permiten el cambio de posición del feto. Oblicuidad del útero, esto más específica en la situación oblicua, malformaciones uterinas, las mismas, útero septado, didelfo, bicorne, y la presencia de tumores que se encuentran a nivel del segmento inferior y del cuello del útero que dificultan la versión interna del producto para que éste pueda acomodarse con su presentación cefálica en relación al estrecho superior. Causas fetales, fetos pequeños, fetos prematuros, hidrocefalia por el exceso de volumen fetal de la cabeza, entonces este no puede acomodarse ni en el fondo uterino ni en el estrecho superior, entonces adopta ya sea una situación obliqua o una situación transversa. Tumor sacrococcigio en el feto, igual por exceso de volumen parcial del feto, va a ocasionar esta situación transversa u obliqua. Fetos muertos, o sea, óbito fetal, y fetos macerados. Causas ovulares, la placenta previa, ¿no? Al encontrarse esta inserta en el segmento uterino inferior, entonces va a dificultar que el feto acomode su polo cefálico en el estrecho inferior, demandando que éste adopte una situación transversa u oblicua. Igual, la brevedad de cordón, cordones que miden menos de 12 centímetros, 18 centímetros en cuanto a su longitud. Diagnóstico. Entonces, maniobras de Leopold. Y vamos a ver que el ovoide materno es más largo en sentido transversal. Ya el ovoide materno es más largo en sentido transversal. Entonces, acá, por ejemplo, en vano vamos a tratar de realizar la regla de McDonald para calcular la altura uterina, ¿no? No es dable, no está ubicado. También vamos a poder ver a las maniobras de Leopold, que en uno de los flancos va a encontrarse el polo cefálico, liso, duro y reductible, y en el otro el polo pelviano, grande, voluminoso y blando. Y también puedo palpar si es un dorso anterior o un dorso posterior, perdón, las partes fetales. El latido cardíaco fetal siempre es periumbilical. ¿Qué quiere decir esto? Si seguimos estos puntos, quiere decir que el latido cardíaco fetal se va a encontrar alrededor del ombligo. Y por supuesto, la ecografía es un medio diagnóstico que nos permite confirmar tal situación. 3 elementos importantes para el diagnóstico. Primero, posición de la cabeza, ya sea en mi pelvis derecha o en mi pelvis izquierda. Posición de los hombros, ¿no? Para ver si es un hombro anterior o un hombro izquierdo y ver la posición, si es dorso anterior y dorso posterior. ¿Para qué me permite tener en cuenta esto? Incluso para ver las maniobras que voy a realizar durante la cesárea, porque tengo que cambiar de posición, realizar una versión interna con gran extracción pelviana, son maniobras que se realizan durante la cesárea. Complicaciones. Como no existe un alineamiento de los ejes longitudinales, podemos enfrentarnos a una ruptura uterina, más sobre todo si existe antecedentes de cesárea. Como el feto está en situación transversa, el estrecho superior no está cubierto ni por el polo cefálico ni por el polo pelviano. Entonces, tranquilamente, si hay dilatación, podemos tener prolapso de cordón umbilical o prolapso de miembros fetales. Todo feto que se encuentre en situación transversa debe ser indicación de cesárea, sobre todo si es que no se cuenta con un servicio de anestesiología de quirófano en ese instante, en ese momento. Entonces, mejor es derivar. ¿Qué es el conduplicato corpóreo? ¿Se puede realizar el parto en situación transversa? Sí, como pueden apreciar acá, pero en fetos muertos y en fetos pequeños. No se olviden que en los fetos muertos hay el embebecimiento
de los tejidos de las articulaciones, ¿no? Se vuelven laxos, entonces se pierde toda estructura de las articulaciones y puede expulsarse el feto. Tratamiento. Puede ser que exista una versión espontánea. Muchas veces el producto cambia de situación transversa a una presentación pelviana o una presentación cefálica. Con duplicato corpóreo, ya hemos mencionado, fetos muertos y pequeños. Se puede realizar la versión externa, siempre en aquellas pacientes gram multípadas, y caso contrario, en última instancia, realizar la cesárea, ¿no? O sea, la versión externa. Y esta es la versión interna. Se puede realizar en el parto, sí, bajo anestesia raquídea. Entonces se introduce, el obstetra introduce su mano más hábil, agarra el producto por los pies y lo tracciona hacia afuera y lo va a extraer por los pies y luego va a realizar las maniobras. Ya puede ser Rojas, Brash, Marisau, Pajot, Winkel, Martin Winkel o Champetier de Rips que acabamos de mencionar. Pero esta toma de decisión tiene que ser en instantes, en el momento. Si tienen alguna pregunta. Ya, atentos a la lista. Álvarez. Presente, doctor. Pasa. Presente. Araca. Presente. Aramayo. Presente. Arando. Presente. Arce Calvo. Presente, doctor. Arcelaime. Presente, doctor. Argandoña. Arismendi. Presente, doctor. Astete. Presente, doctor. Avisa. Presente, doctor. Ballesteros. Barrenechea Presente, doctor. Chirinos. Presente, doctor. Barrenechea Chirinos, presente. Barrenechea Mamani. Bedoya. Presente, doctor. Bejarano. Presente, doctor. Bellido. Presente, doctor. Bravo Lizarazu. Bravo Méndez. Presente, doctor. Bravo Yola. Presente, doctor. Cabezas. Presente, doctor. Cabrera. Cáceres. Presente, doctor. Camacho. Presente, doctor. Campuzano. Cabrera, Presente, doctor. Canaviri. Presente, doctor. Canaza. Presente, doctor. Cárdenas. Presente, doctor. Carvajal Colque. Presente, doctor. Carvajal Lovera. Presente, doctor. Castro Bedoya. Presente, doctor. Doctor, no me llamó. Castillo. Ya, Castillo. Castro Huanca. Presente, doctor. Chihuahua. Presente, doctor. Choque. Presente, doctor. Colque Aramayo. Presente, doctor. Colque Chipani. Condori. Presente, doctor. Condori López. Presente, doctor. Doris Rodríguez. Copa. Coronado. Presente, Coronado, doctor. Cruz Verónica. Presente, doctor. Cruz Alá. Presente, doctor. Cruz Romero. Durán. Presente, doctor. Quise. Presente, doctor. Espinosa. Estrada. Presente, doctor. Flores Copa. Presente. Flores Cruz. Presente, doctor. Flores Gutiérrez. Presente, doctor. Fuertes. Presente, doctor. García Cayo. Presente, doctor. García Rodríguez. Aquí, doctor. Guevara. Presente, doctor. Hualpacondo. Presente, doctor. Hualpajanco. Presente, doctor. Limón. Presente, doctor. López. Presente, doctor. Mamani Cava. Presente, doctor. Mamani Choque. Presente, doctor. Mamani Cruz. Mamani Ruiz, se saltó, doctor. Ya.
Peralta, Presente, doctor. Pérez, Ponce, Presente, doctor. Quintana, Presente, doctor. Quintanilla, Presente, doctor. Quispe Castro, Presente, doctor. Rivero, Ruiz, Presente, doctor. Sibila, Presente, doctor. Subieta, Presente, doctor. Taquichiri, Presente, doctor. Tardío, Presente, doctor. Tarqui, Presente, doctor. Telles, Presente, doctor. Torres, Vargas, Presente, doctor. Vargas Paraguay, Presente, doctor. Gabriel, Presente, doctor. Villarruel, Presente, doctor. Silvetti. Presente, doctor. Ya, listo. Nos vemos mañana, chiquitos. Doctor Camargo se olvidó de mí, disculpe. Ya está. ¿Qué más?